Siento que muchas veces los autores de obras ficticias siempre intentan interponer de manera fantasiosa las situaciones que podemos ver en la realidad de maneras muy exageradas. Muchos recaen en lo repetitivo con mensajes claros y extendiendo historias en muchos capítulos para no ser tan directos. Pero me gusta cuando sí se puede ser directo al punto sin tantas vueltas en historias bien contadas. Vampire Hunter D Bloodlust se puede admirar por dos cosas, tanto la estética, que no tiene nada que envidiar, ya que en un apartado artístico del 2001 se ve espectacular, pero no solo por eso mismo que lo hace destacar en todo, sino porque el relato es sencillo. Las historias sencillas me gustan, porque muchas veces uno no quiere pensar directamente en algo muy complejo, y cuando se busca disfrutar de calidad de desarrollo, esta película no decepciona. Es un poco triste que la misma saga de su formato novelas jamás haya sido adaptada al completo, pero entiendo que ni siquiera esta película fue rentable en su tiempo y yo la vengo a apreciar casi 19 años después de su creación. Pero quiero resaltar lo puntual que es al tocar temas de exclusión en el mundo, completamente distintos de los que conocemos, donde se vive otra vida y otro paralelismo que comparte con el mundo actual. Así que antes de comenzar, como siempre les digo, los invito a ver esta obra fílmica que no tiene desperdicio. Las bases parten de que esto no es la Tierra tal y como la conocemos. No es un mundo pasado tampoco. Se podría decir que es un lugar posapocalíptico, donde tecnologías modernas y antiguas se conjuntan. Un mundo que fue por mucho tiempo sometido por monstruos como vampiros. Pero no solo eso, sino también seres espectrales, y todos los relacionados con las leyendas de la Europa del siglo XVII. Algo que está muy explotado de buena manera. Un cazador muy conocido llamado Dee es contratado para buscar a una mujer llamada Charlotte, la cual su padre y hermano están pagando lo que sea para poder encontrarla. Esta fue secuestrada por un vampiro, y tal vez la misma ya haya sido convertida en uno, y de ser así, de cualquier manera la tienen que matar o traerla con vida. Dee acepta por un costo muy alto, debido a que corre mucho riesgo de que el trabajo salga mal, ya que es muy peculiar la situación. Recordemos que gran parte de la población es un monstruo, donde parece ser que nadie es de confiar, pero parece ser que Dee no es el único contratado para buscar a la joven. Los hermanos Marcus son también muy afamados en los alrededores, porque tienen tecnologías muy sofisticadas para poder matar demonios como estos, donde realmente hordas de enemigos no son nada para ellos y su fuerza bruta. Acá se nos da un indicio de quién es Dee. Al cruzarse y saber que son competencia, uno de los hermanos menciona que es un Dee vampiro, con lo cual comprendemos que no es un humano, y que por algún motivo prácticamente caza a sangre fría a los mismos parientes de su especie. Tiempo más tarde Dee logra dar con la guarida, que es una pared inmensa de espejo. En eso aparece Leila. Esta muchacha viene acompañando a los hermanos Marcus, pero al parecer no depende de ellos, trabaja sola. Sale malherida intentando atrapar a este demonio que tenía de presa a Charlotte y se escapan en su carruaje. Dee empieza a perseguirlos. Meyer Link es el vampiro que se llevó a Charlotte. Parece ser que él jamás ha bebido sangre humana. Algo que comparten con Dee es que no parecen tener malas intenciones con sus actos. Dee quiere eliminar a los vampiros que matan humanos y Meyer está enamorado de Charlotte, por lo que no quiere convertirla en un vampiro o comérsela. El desenlace de este primer encuentro es porque la muchacha grita preocupada por el vampiro. Esto desconcierta un poco a Dee, el cual se termina arrojando ante un ataque. Ah sí, casi nos olvidamos de Leila. Esta quedó casi moribunda luego de que la metralla la atravesara. Mientras esta deliraba con su madre, Dee decide salvarla para que ella pueda irse, y decida dejar atrás de ser cazadora, ya que dice que no está hecha para eso. Leila regresa con los hermanos Marcus, que seguían el rastro del carruaje, aunque esto no sale para nada bien, siendo que uno de los hermanos es asesinado sin siquiera darse cuenta cómo. Dee decide parar en uno de los caminos hacia un templo que está resguardado por muchos seres. Resulta que estos están ahí para proteger el carruaje. Estos son conocidos como los Bárbaros, y estos no traicionan a ningún vampiro, así que Dee está en una emboscada. Una pregunta que se nos viene es por qué no se enfrentan al mismo Meyer, siendo que tiene, por decirlo así, una presa. Al parecer, el respeto que le tienen llega a ser tan alto que no les interesa que él haga por su cuenta. En eso aparece el arma secreta de los hermanos Marcus, Grove. Este hombre está todo el tiempo reposando y con suero. Es un humano, con la capacidad de extraer su alma y convertirse en un ser espectral casi intocable, excepto que esta es un alma y si es tocado,
regresará a su cuerpo, el cual se debilita dependiendo el tiempo o la energía que gaste de su alma, ya que si no, puede morir. Dee intenta perseguir el carruaje, pero es atacado por uno de los demonios de Elite. Este puede contener su cuerpo y detenerlo hasta matarlo. Pero en eso, se queda a matar también a los hermanos Marcus, pero comete unos errores y termina muriendo a manos de los mismos, al igual que Dee logra liberarse. Meyer parece ser que va a algún lugar donde es citado en una carta. Hacia la búsqueda en un pueblo que no está infestado de vampiros, se hace énfasis en que los cazadores son personas respetables, a tal nivel que muchos no les cobran ni siquiera los recursos que estos necesitan usar, pero los hermanos Marcus por algo se han ganado su fama, así que no admiten regalos. Layla se queda en este sitio para poder ver qué hace Dee, y en parte para saber si es de confiar. Un hincapié que se hace es en los sheriff. No son muy útiles en general, porque en lugares que ya fueron limpiados no es necesario que nadie los recuerde. Pero acá viene el problema. ¿Qué pasa con los Dee-vampiros? Layla delata al cazador que está en el pueblo y el sheriff llega a querer echarlo o matarlo. Así también los hermanos Marcus, de alguna manera indirecta, se quedarían sin competencia. Y sucede lo que es para mí una de las mejores escenas de la película. El anciano, que le vende a Dee un caballo, está hablando con el sheriff, que quiere sacarlo del lugar. El viejo le dice que antes de la ley y la paz en ese lugar, los vampiros hacían lo que querían. Una vez se llevaron a 10 niños. El pueblo ya estaba harto. Decidió reunir dinero para un cazador, el cual era Dee. El viejo saca un arma y la apunta al sheriff, diciendo que aquella vez nadie le dio las gracias a ese cazador que asesinó a todos los demonios de los alrededores. Resulta ser que el viejo fue uno de los niños los cuales Dee logró salvar aquella vez. Y lo mínimo que puede hacer es entregar su vida, de ser necesario, para que el cazador siga. Así que Dee sale y sigue con su camino. Más tarde parece que Dee y Layla se acompañan hasta llegar a un lugar donde es pura vegetación y jardines. En esto, el carruaje se detiene y Charlotte le permiten salir, ya que dicen que esta será la última vez que ella pueda ver el sol. Claramente Dee y Layla ya estaban ahí, esperando, y le preguntan qué es lo que está pasando, por qué no la convirtió en un vampiro y por qué no le tiene miedo, a lo que ella responde que es porque lo ama. Para Layla esto es raro y le dice que piensa que se volvió loca. Para Dee es una historia que vivió antes de nacer, porque la otra mitad no es vampiro de Dee. ¿Qué es? No hay que ser muy especulativo para saber que es humano, pero ya nos dieron a entender eso muchas veces. El conflicto surge con el segundo vampiro de Elite. Logran escaparse con Charlotte y por fin muere el último vampiro que causaba problemas. Acá es cuando nos damos cuenta que Dee tiene rasgos de vampiro. Este puede estar al sol, pero no por tanto tiempo. Este tiene colmillos, pero no toma sangre. Es rara que su naturaleza no se presente, jamás. ¿A qué me refiero con naturaleza? A que en ningún momento tienta a atacar. Layla le devuelve el favor enterrándolo, para que no se muera, mientras que ésta le cuenta cómo se volvió cazadora. Cuando ella era niña, su madre fue llevada por vampiros, los cuales la transformaron y al volver a su pueblo, la tuvieron que asesinar. Ahí conoce a los hermanos Marcus, donde ella se formó para seguir una venganza sin fin contra seres que detesta. Dee le dice que a este paso ella va a perder su humanidad. Entonces Layla le dice que haga una promesa. Si uno de los dos muere antes que el otro, el que viva le llevará una flor a su tumba. Layla le pregunta ahora por qué él es un cazador, y en definitiva, Dee responde que es porque no será ni un humano ni un vampiro, solamente es como un monstruo, y por eso no puede llevar una vida normal. Retomando la cacería, los hermanos Marcus se adelantan y ya tienen idea hacia dónde van en viaje. Parece que se van hacia el castillo de Chaite, un lugar que ya no está al nivel ni alcance de ningún ser humano, y ya van a ver por qué. Entonces deciden que lo más prudente sería plantear una emboscada segura. El plan estaba yendo a la perfección, logran tener a la chica y Meyer se estaba consumiendo por el sol del atardecer. La joven logró zafarse de uno de los cazadores junto con su amado, demostrando que si él muere, ella también lo hará. En eso se olvidaron de un detalle muy importante, el hombre lobo que acompañaba al vampiro. Y así fue como los hermanos Marcus se quedaron disueltos. El plan falló y ahora estos tenían que volver a emprender su viaje. Layla ve todo desde lejos y se cuestiona un poco qué es lo que está pasando. En el viaje del carruaje, Meyer, casi medio calcinado, queda a nada de morir y muy débil. Ahí también nos damos cuenta que casi termina cometiendo lo que él juró no hacer, que es tomar la sangre de su amada. Pero en este caso se resiste y no lo hace. Parece que ahora el equipo de los hermanos Marcus quedó reducido solo a 3, por no decir 2 personas, porque Rob es alguien que está muy débil y solo el uso de su poder una vez más podría matarlo.
¿Y por qué tanto miedo al castillo? Sencillamente, en ese lugar muchos vampiros de hace miles de años consumían y se bañaban en sangre humana, la cual les permitía rejuvenecer. Carmilla Bartoni, la única que sobrevivió de todos, se quedó ahí, y el padre de Dee, que desconocemos qué pasó con él y su madre, fue a matar a la condesa, ya que la misma estaba matando también a cientos de humanos. Al parecer, la cual quedó poseyendo todo el lugar del castillo con una maldición que se desconoce. La pregunta es, ¿qué pasó con los padres de Dee? Y ahora parece ser que la historia de un Dee vampiro surgirá nuevamente, ya que si se cruzan vampiros con humanos, muchos más como él existirán. Lo que no sabemos es si él intenta impedir esto o ayudar de alguna manera a la pareja. Al entrar al Palacio Carmesí, la pareja es recibida, entre muchas comillas, por la condesa, la cual intenta defender su imagen, pero a la pareja lo único que les interesa es una nave que está en el castillo. No olvidemos que la tecnología más avanzada existe, de ahí a que el mundo sea un caos es otra cosa. Lo digo para aclarar, porque cuando lo vi, dije que eso no tenía sentido, hasta que me puse a pensar que realmente la caída de la humanidad logró que surgiera todo eso. Continuando, parece ser que la decisión que piensan es irse del planeta. Esto me pareció más poético, ya que no hay salida hacia otra parte. Es prácticamente un plan suicida adentrarse en el espacio, solo por un deseo que probablemente no los conduzca a nada. Ambos saben bien que no pueden esperar nada, solamente estar uno con el otro, matar los instintos e irse a un lugar donde nadie los juzgue para poder hacer lo que quieran. Acá se nos revela un poco de lo que está pasando con el castillo y cómo funciona su maldición. En palabras sencillas, este crea ilusiones de situaciones que no deseamos, para poder así lograr matarte. El propósito de la condesa es poder absorber la sangre, y por eso ningún humano se había logrado acercar todo este tiempo, excepto ahora por una edición desmedida. Logran contener la situación y se nos revela que Dee es el hijo del rey vampiro. Entonces la condesa muere en su espectro y cuerpo, ya que no pudo conseguir la sangre para volver a la vida. Al parecer, ahora la joven ya está en paz. La joven ya ha muerto. Leila le quita el anillo de su mano y lo lanza cansada de todo lo que ha pasado. Sus compañeros han muerto y las personas que buscaban también. Dee pone en inquietud todo y comienza a pelear con Meyer, siendo que este será su último encuentro, y también que todo su alrededor se derrumba, ya que la maldición no sostendrá más el castillo. Al final la pelea desiste, y Dee se lleva el anillo sin matar a Meyer, porque así podría darle a su familia algo que le represente. Leila y Dee salen, siendo los únicos que sobrevivieron, mientras Meyer carga a su amada, y de la manera más poética, estos logran llegar al cohete y despegar. La libertad en el más allá, más lejos de la comprensión de todo, dando todo por quien también lo dio por él. Eso es el amor. La última escena nos muestra el funeral de Leila, ya que él tiene que cumplir la promesa de despedirse de ella, siendo que ve como varias generaciones después una niña inocente se acerca sin miedo a decirle que puede regresar, cuando sea que será bienvenido. Bien, y como siempre les digo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.